¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se titula La pecadora y el fariseo. La pecadora y el fariseo, y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 36 en adelante, que dicen así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Como podemos ver, este pasaje se centra principalmente, además lógicamente de Jesús y su perdón, en un fariseo y por otro lado en una mujer pecadora. De hecho, como lo dice en otras versiones, una prostituta. Y lo que aconteció nos va a enseñar varias lecciones que podemos aplicar el día de hoy. En el versículo 36, que la historia empieza con un fariseo, ya sabemos, perteneciente a este grupo de religiosos de la época, pues que eran orgullosos de sí mismos, que se creen mejores, ¿no? Que no necesitan arrepentirse de nada, que creen su propia justicia, que están convencidos de estar bien ante Dios, que es mejor que esta mujer y que mucha gente. Y bueno, pues de esta circunstancia que se dio vamos a aprender algunos principios importantes, ¿no? Entonces, esta actitud de este hombre la podríamos resumir, de hecho, a lo que es el pecado de soberbia. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia no es mirar a la gente de arriba hacia abajo, o sea, con altanería, ¿no? Y creyendo que por tener dinero eres mejor persona que la otra. Un soberbio, bíblicamente hablando, es creer que no necesitas a Dios. Y precisamente puedes creer que no necesitas a Dios porque no haces cosas malas, o porque tienes tus propias creencias, o las defiendes como si fueran una verdad, ¿no? De hecho, recuerdo a un amigo, bueno, una persona que trabajaba ahí conmigo, que él era budista, y me quedé muy bien, era un cuate muy pacífico, era muy, muy tranquilo, y sin embargo, cuando yo le hablaba de Jesús, pues sí, qué buena onda, ¿no? Y ya como que, pues, hasta ahí, ¿no? Y bueno, a pesar de ser pacífico, buena onda, no se mete con nadie, pues está condenado, ¿no? Ahora sí que eso no le sirve de nada, o sea, está pecando soberbia, que no necesita a Cristo. Pero bueno, así eran los fariseos. Y bueno, les repito, alguien puede ser buena persona y que medita y que procura el bien, y sin embargo, si rechaza el evangelio, está igual de perdido que un asesino. Entonces la Biblia considera la soberbia como uno de los pecados que más van a abundar en los últimos tiempos, como lo vemos en Isaías 2:11 e Isaías 2:17. Dice Isaías 2:11: La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada,
y Jehová solo será exaltado en aquel día. Entonces aquí estamos viendo cómo es que uno de los pecados que más van a abundar en los últimos tiempos va a ser precisamente la soberbia, ¿no? La gente que se autoexalta, como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Isaías 2:17 dice: la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Vuelve a hacer hincapié que solo Jehová va a ser exaltado, ¿no? Y no el hombre, como lo estamos viendo hoy en día. En el verso 36, entonces vemos al fariseo que invita a Jesús a su casa. De hecho, le ruega, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, como que le está suplicando, por favor, ven a mi casa, ¿no? Y Jesús acepta la invitación. Sin embargo, hay algunos detalles importantes que hay que resaltar acerca de la actitud de este fariseo. Y lo que más destaca es que cuando Jesús llega a la casa del fariseo, este no le extiende ninguna de las cortesías o las costumbres de la época. Como por ejemplo, tú como anfitrión en esa época, tú invitabas a alguien, tú debías tener un balde de agua en la entrada de tu casa para que cuando el invitado llegara, éste pudiera lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los caminos de aquel entonces, pues todos eran de terracería y además estaba llena de suciedades, ¿no? Había un montón de popó de vaca, de burros, de borregos. O sea, eran calles sucias, ¿no? Excrementos de diferentes animales. Y además, cuando se sentaban a la mesa, era como a nivel piso y era una cuestión de higiene. Que entonces, que el invitado pues, se lavara los pies. O sea, tú debías de tener un balde de agua para que se pudiera lavar los pies el invitado. Ahora, si el invitado era realmente alguien honorable, el anfitrión enviaba una criada para que le lavara los pies al invitado. Ahora, además del balde de agua, otra de las costumbres era que siempre eran recibidos con un beso. De hecho, hasta el día de hoy, los árabes y hay otras culturas que se siguen saludando con besos, ¿no? Como por ejemplo también creo que los argentinos, ¿no? Me tocó aquí una vez que vinieron unos argentinos que fuimos a la cárcel que se despidieron de beso, ¿no? Yo me sentí raro, la verdad, no estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero bueno, que sí vemos es que el fariseo tampoco le dio beso de bienvenida. De entrada no le puso el agua, luego no le da beso. Luego, en tercer lugar, al invitado se le ofrecía aceite para poder refrescar la cabeza o el cuello, porque bueno, pues con toda la caminata bajo el sol uno llega cansado y el aceite de cierta manera pues te refrescaba, ¿no? Te lo ponías en el cuello, en varias partes del cuerpo para hidratarte, ¿no? Por el sol tan intenso, ¿no? Bueno, ninguna de estas cortesías vemos que este fariseo le ofreció a Jesús. Aquí surge una pregunta, entonces, ¿para qué lo invitó? O sea, si primero le estaba rogando, ven a mi casa, le está diciendo el verso 36, Lucas 7:36, le está rogando que fuera a su casa y no le extiende las cortesías, nos surge la pregunta, ¿para qué lo invitó? Ahora, seguramente la fama de Jesús ya se estaba expandiendo y este hombre era el clásico fariseo, o el clásico tipo, que le encantaba invitar a personalidades a su casa para convivir con ellas, para que la gente supiera que él era amigo de estas personalidades. Y a lo mejor si alguien le hubiera comentado, oye, ¿ya escuchaste de un tal Jesús? Que este hombre pudiera pararse el cuello, así con todo orgullo, y decir, sí, de hecho ya comió en mi casa. Entonces, la verdad esto nos lleva a otra pregunta reflexiva. ¿Por qué razón estamos siguiendo a Jesús? Es la misma pregunta que se nos surge con respecto al fariseo. ¿Por qué lo invitas a tu casa y por qué no le extiendes la cortesía? Es la misma pregunta para cualquier seguidor de Jesús. ¿Cuáles son mis motivaciones por las cuales estoy siguiendo a Jesús? Desafortunadamente hay muchos que se acercan por lo que Él ofrece y no por lo que Él es, porque Él es digno. Y hay muchísima gente, muchísimos supuestos cristianos que se acercan a Jesús. No, pues es que me han dicho que Él ofrece paz, que Él ofrece salud, que Él ofrece esto y aquello. Y ahí es cuando vemos la diferencia entre los convertidos y los creyentes y los diferentes tipos de evangelio que se andan propagando. ¿Se acuerdan que lo vimos en un estudio anterior? El evangelio de la gracia.
que menciona Pablo en Hechos 20, 24, si no me equivoco, habla del Evangelio de la Gracia, y es el único versículo que habla del Evangelio de la Gracia. En ninguna otra parte habla del Evangelio de la Gracia, sino el Evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia? Que el Evangelio de la Gracia es el que te ofrece. ¿Qué es la gracia? Es el que te da algo gratis. El Evangelio de la Gracia es el que te ofrece prosperidad, el que te ofrece provisión, el que te ofrece palabra, es el que te da. Y eso le encanta a la gente le encanta recibir. No, pues me da provisión. Y eso lo vemos inclusive a lo largo de los evangelios, como la gente mientras recibía comida, estaban felices. Mientras Jesús proveía, no hombre, no hay bronca, Jesús ya lo querían hacer hasta rey. Mientras Jesús enseñaba, bueno, hasta muchos fariseos les encantaba oír a Jesús y no hay bronca. Mientras Jesús enseñara, no hay problema. Mientras Jesús diera de comer, menos, no hay problema. Mientras Jesús sanara, menos todavía. O sea, la gente pues, quiere ser sana, quiere estar satisfecha, quiere tener el estómago lleno, o sea, busca el bienestar. Y ese es el evangelio de la gracia que se propaga en muchísimas iglesias. Pero la Biblia nos habla de otro evangelio, el evangelio del reino. ¿Y el evangelio del reino cuál es? Es el evangelio que presenta a Jesús como el rey, y a un rey se le obedece. O sea, mientras el evangelio de la gracia ofrece, el evangelio del reino demanda. ¿Y qué es lo que demanda? Demanda obediencia. Entonces, precisamente, vemos a mucha gente que buscan a Jesús con motivaciones raras. O sea, no es porque Jesús es digno. Ya con eso, porque Jesús es digno, es más que suficiente para seguir a Jesús. No, lo buscan por otros motivos. ¿Y cuáles motivos? No, pues porque me da paz y me da esto y me da aquello. Desgraciadamente esto es gracias a muchos pastores que así lo enseñan, ¿no? Que eso es el cristianismo, ¿no? El que va a prosperarte, el que va a darte esto y aquello, ¿no? Pero bueno. Entonces vemos en la Biblia aquí, por ejemplo, en Lucas 5, 29 y 30, que Jesús acostumbraba a comer con pecadores o con religiosos realmente. O sea, él nunca hizo excepción de personas. Pero estas invitaciones que él aceptaba no era precisamente para relacionarse con ellos, sino para llevarles el mensaje de salvación. Por eso es que aceptó la invitación del fariseo. Obviamente había un plan, él ya sabía que había un plan detrás de todo esto, ¿no? Sabemos que la casa de este fariseo pues seguramente era muy rica porque eran muy prósperos los fariseos, ¿no? Y ellos acostumbraban tener un patio donde pasaban un rato ahí botaneando, como hoy en día, en una mesa que estaba ahí a nivel piso, antes de pasar a la mesa principal. Y ahí estaban en este patio, ellos ahí botaneando, vamos, y en ese lugar es donde se juntaban para platicar con el invitado y todo esto, y es ahí mismo cuando se lleva a cabo este suceso con esta mujer pecadora que de repente interrumpe la reunión y se mete así sin pedir permiso, ¿no? Vemos cómo en el versículo 37 y 38 entra en escena esta mujer, es una mujer prostituta, y la Biblia muestra que ella, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un perfume y comenzó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, a limpiarlos con sus cabellos y después derramar el perfume sobre los pies de Jesús. Y miren, esta actitud de esta mujer nos muestra tres principios importantes. Primeramente vemos que no hay un acto de adoración más grande en toda la Biblia. En verdad, la humillación de esta mujer fue grande y la actitud que tuvo con Jesús, en verdad fue un acto desesperado también de perdón. Y este es el segundo principio, que es la profunda necesidad de esta mujer de ser perdonada. Y por último, vemos cómo es que efectivamente ella cumple los dos requisitos necesarios para la salvación de un pecador, de acuerdo a lo que Jesús menciona en Marcos 1:15. ¿Qué es lo que dice Marcos 1:15? Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y lo vemos con esta mujer. Ahora, cuando dice arrepiéntase y crean en el Evangelio, bueno, el arrepentimiento consta de dos partes. Número uno es reconocer tu condición de pecador y de perdido y cambiar, o sea, dejar de pecar, o sea, es confesar tus pecados pasados y dejar de practicar los pecados presentes. Eso es el arrepentimiento. Y creer en el Evangelio obviamente es reconocer que en Jesús hay perdón, que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestra justicia, que a través de Él uno obtiene perdón.
Y así vemos esa actitud en esta mujer, porque ella en el momento de acercarse llorando y con ese sentimiento de culpa, obviamente está hablando de un arrepentimiento. Y de la misma manera podemos ver esto mismo con el ladrón en la cruz. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, aún estando al borde de la muerte, en medio del dolor, él pudo percibir en la misma actitud sumisa de Jesús durante todo el proceso, desde que empezó a cargar el patíbulo, se llama el travesaño de la cruz. No cargó la cruz entera, sino que cargó lo que es el patíbulo, y esto lo presenció el ladrón. Y este ladrón vio esa actitud sumisa, noble, durante todo su proceso, y seguramente debió haber escuchado a Jesús cuando él dijo algunas palabras ahí en la cruz, cuando le dijo a María, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, cuando dijo aún, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, varias palabras, varias oraciones que salieron de Jesús, y la actitud de Jesús ahí en la cruz, esas palabras que escuchaba de Jesús y la actitud de Jesús, todo lo que vio en él entendió que él era lo que la gente realmente decía, que él era el Hijo de Dios. Y eso seguramente despertó su conciencia y le hizo saber que no solo estaba perdido físicamente, sino espiritualmente. Y que él necesitaba encontrar la salvación y que era a través de Jesús que iba a encontrar la salvación. Entonces, por la confesión del ladrón, ahí vemos los dos requisitos que cumplió también el ladrón, o sea, lo que es el arrepentimiento. Obviamente, en el caso del ladrón solamente era el reconocer su culpabilidad, porque ya no iba a tener oportunidad de abandonar sus pecados, ¿no? Porque iba a morir. Pero sí reconoce su culpabilidad. Y por otro lado, la confianza y esperanza que puso en Jesús, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo mismo que la pecadora, o sea, ella al momento de ungirlo, de estar llorando y estar haciendo ese acto de adoración a Jesús, estaba mostrando su confianza en él, que solamente en él iba a poder obtener el perdón. Ahora, algo interesante es que en ninguno de los dos casos, tanto el ladrón como la prostituta, en ninguno de los dos casos vemos que hayan hecho una oración de fe o que hayan repetido la oración o algo así, sino el cumplimiento de los dos requisitos que Jesús pide: arrepentimiento y creer en el Evangelio, o sea, creer en Jesús como el Cristo o creer en Jesús como tu justicia, como el Salvador. Ahora bien, si nos adentramos un poquito al contexto de esta mujer, seguramente ella debió haber escuchado en algún momento, a lo mejor esa mañana o un día anterior, no lo sabemos, pero seguramente debió haber escuchado a Jesús predicar algo así como: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. O cualquier otra cosa que haya predicado Jesús, seguramente esas palabras que salieron de Jesús o cualquier otra palabra que haya pronunciado el Hijo de Dios, debieron haber atravesado su corazón, debieron haberla fulminado, debieron haberla convencido de su condición de pecadora, de que ella está sucia, de su condición de inmundicia, de llevar una vida inmoral, vacía, que está perdida y condenada. Y eso le debió haber generado un peso de culpa tal en su alma que resulta ya casi imposible soportar. Debió haber sido algo realmente fulminante para ella el haber escuchado esas palabras, el ser consciente de su condición. Por lo mismo, ella buscaba desesperadamente, como quiera que fuera, ella estaba buscando el perdón. Ella estaba buscando una limpieza de su alma, una libertad en su alma, y seguro el Espíritu Santo la fue llevando hasta ese lugar, a los pies de Jesús, sin importarle cualquier obstáculo. Ella sabía, era objeto de burla de la gente. La gente hacía mofa de ellas, de las prostitutas, era menospreciada y era objeto de vituperio, de burla de toda esa gente decente, entre comillas, ¿no? ¿Cuánto más iba a ser el juicio de esos fariseos que se encontraban en esa casa, lo que iban a pensar de ella? Y sin embargo no le importó. Ella sabía que la iban a reconocer, y sin embargo no le importaron las circunstancias. Ella no le importó lo que los fariseos iban a pensar de ella o iban a decir de ella. Ella corrió el riesgo de que la corrieran, de que la humillaran, igual le hubieran gritado: a ver tú, mujerzuela, ¿qué haces aquí?
sácate de aquí, vete, ¿quién te invitó? ¿Por qué te metiste a mi casa? O inclusive pudo haber tenido un problema legal o un castigo, la pudieron haber castigado, no lo sabemos, ¿no? Pero pudo más su convicción de pecado y la necesidad de perdón al miedo de ser expuesta, o lo que la gente fuera a decir, o inclusive, repito, que fuera castigada. Ella sabía por dentro que Jesús no la iba a rechazar. Y antes de que alguien la detuviera en la entrada, ella inmediatamente entró y corrió a los pies de Jesús y se arrodilló y se rindió totalmente a él en una actitud total de humillación, en un quebranto, derramando sus lágrimas a los pies de Jesús. Además de esta aparición de esta mujer, que seguramente genera una circunstancia incómoda para todos, imagínense el cuadro, ¿no? Y estos ahí comiendo y todos estos soberbios, que de repente haya entrado esta mujer. Bueno, además de haber entrado sin ser invitada, lógicamente, o sea, de interrumpir una reunión en la cual no fue invitada, se empeora la situación cuando ella se desenreda el cabello. O sea, sabemos que el cabello significa tanto para una mujer, que por eso se tardan horas ahí en el salón, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan importante es el cabello para una mujer y más en su profesión? Bueno, no le importó desenredarse el cabello y comienza ella con sus cabellos a limpiarle los pies, al mismo tiempo que está llorando y con sus lágrimas empieza a mojar sus pies y con los cabellos empieza a limpiarle los pies a Jesús, y esto agrava aún más la situación. ¿Por qué? Porque las mujeres no debían tener el pelo suelto, eso era contra la ley y además era considerado antihigiénico y era ofensivo para los demás. O sea, no nada más interrumpió la reunión, entró ahí y se postró a Jesús, sino que el soltarse el pelo, eso le causó escándalo a los demás. Pero esto no para ahí, sino que además ella sacó algo valiosísimo. Ella saca un perfume carísimo, en esa época muy costoso un perfume. Tal vez era el fruto de meses de trabajo y con este empieza a ungir los pies de Jesús. O sea, estamos viendo que no nada más ella tenía un sentimiento de culpa y desesperación que la movió como una mujer rechazada a entrar a la casa de un fariseo y quebrantar las leyes de urbanidad para encontrarse con Jesús. O sea, ella se humilló hasta lo sumo y le entregó lo más valioso que tenía. O sea, ella amó muchísimo a Jesús. Les repito, no hay un acto de adoración más profundo en toda la Biblia que el que hizo esta mujer. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, en Cristo hay perdón de pecados. Ahora vamos a ver, a partir del versículo 39, vamos a ver el contraste del fariseo. Vamos a ver ahora la actitud que tuvo el fariseo a partir del versículo 39, que dice así. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjense, esta actitud, esto que viene revelado en la palabra, nos está revelando que este hombre creía en su justicia propia, ¿no? Y aunque lo pensó, porque cuando dice que dijo para sí, o sea que lo pensó, o sea, no lo externó, no lo dijo públicamente,
pero no porque fuera prudente o algo así, ¿no? Sino simplemente para no incomodar a sus invitados, ¿no? Que de por sí la situación ya era muy incómoda, pues él no iba a juzgar, a externar lo que estaba pensando para no incomodar a sus invitados, más que nada, ¿no? Pero él se creía mejor persona que esta mujer, eso es un hecho, ¿no? De que, ay, si supiera qué clase de mujer, o sea, él jamás hubiera permitido que ella le tocara, ¿no? Él más bien la ignoraría, mantendría su distancia, porque él se consideraba justo delante de Dios, así como todos los fariseos, ¿no? Ni siquiera creía en Jesús, como el Cristo, ni como nada, ni como profeta, ni como sacerdote, ni como nada. O sea, él no creía en eso porque dice, si fuera profeta, se creía mejor que Cristo. Y él esperaba que Jesús actuara como él pensaba. Si fuera profeta, no, yo la rechazaba, ¿no? Si él supiera quién es esta mujer, como yo lo sé, si él supiera de dónde proviene esta mujer, como yo lo sé, ni siquiera permitiría que me tocara los pies. O sea, él se consideraba mejor que Jesús. ¿Y saben qué? Así hay muchos cristianos y no cristianos que esperan que las personas actúen como ellos porque se creen superiores. Y vemos otra vez el pecado de soberbia. Esa gente que se cree autosuficiente, que se cree mucho, que porque tiene posición, que porque tiene varias carreras, que porque ha tenido varios logros, porque yo nunca me he divorciado, porque yo nunca he sido borracho, yo he sido exitoso en mi carrera, tengo una bonita familia, no hombre, yo tengo acá varias empresas, tengo varios títulos, cuando no saben que no son más que polvo. Y esa actitud de creerte más que la gente, en verdad, cuidémonos, hermanos, de no ser así. Porque todo lo que tenemos, todo lo bueno que podamos tener es por Él. Es por gracia de Dios. No somos más que polvo. Y toda esa gente que se cree superior, en verdad, pobres piojos, ha de decir Dios. Nada de los logros que pueda tener puede justificar que tú te creas más que otra persona. Mucho menos por su color, ¿no? O que si es guapo, no es guapo, o sea, por favor. De hecho dice Tito capítulo 3, versículo 3, ahí están los rayos X de lo que éramos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿de dónde sacas que eres mejor? Efesios 2, 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos unos cadáveres en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos dignos de ser aplastados por la furia de Dios, por toda nuestra pecaminosidad y por todo el problema fundamental. Por todo lo que éramos y por todo lo que hacíamos, éramos dignos de ser echados a la cárcel eterna. Entonces, ¿por qué el ser humano se cree algo? Pues por ignorancia. Miren, los no cristianos, los mundanos que se creen, es entendible, no conocen a Dios, pero nosotros que sí conocemos a Dios, en verdad, cristianos y quieren salir en la foto y ese protagonismo, esa importancia personal, sobre todo en el liderazgo, ¿cuántos pastores que andan ahí haciendo sus campañas, que será su foto, que pagan para salir en revistas y que en el escenario, ahí en los auditorios, que aparezca su nombre y sí, que salga mi título, apóstol, fulano de tal? O sea, esos van a recibir peor condenación, yo creo, en verdad. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, todo es dado por Dios, todo es dado por gracia. Entonces vemos a este fariseo
que no sentía ninguna necesidad de arrepentimiento ni de perdón, que era un hombre entregado a su religión, que era bueno en conducta, no era inmoral, yo nunca me he divorciado, yo nunca me he metido con otra mujer, yo soy apreciado por la sociedad. Ok, sí, tengo pecados, pero no son tan graves como los de la prostituta. Así pensaba. Y miren lo que dice la palabra, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahí mismo Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Miren nada más. En verdad es ridículo estarnos comparando unos a otros como hijos de Dios. Dios nos libre de creernos mejor que otras personas. Ahora vemos Lucas 7, a partir del versículo 40 en adelante, vemos cómo es que Jesús, aprovechando esta circunstancia, él ilustra dos actitudes. Dice Lucas 7:40 en adelante. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y vean cómo contesta el fariseo, primero pensando a sí mismo, uy, si este fuera profeta, uy, no. Di, maestro. Ahí vamos al hipocritón de este fariseo, ¿no? Di, maestro. Y dice Jesús, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora fíjense, para poder ilustrar y enseñarle a toda esa gente, incluyendo al fariseo, porque Jesús aprovechó esta circunstancia para darles una enseñanza muy profunda, que iba no nada más para el fariseo, sino para todos sus compinches, o sea, sus cuates, sus compas que estaban ahí, que eran como él seguramente. Y Jesús usa lo que se conoce como la parábola de los dos deudores, donde se muestra la gracia de Dios. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? O sea, esta pecadora sucia, así como tú la consideras, ha de haber pensado Jesús. Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, en este verso vemos nuevamente, creo que es lo más importante de este pasaje, lo más importante, que Jesús era Dios. Y de hecho, esa fue la razón por la cual crucificaron a Jesús. No sé si ustedes han escuchado, pero yo hasta ahorita no he sabido de otro juicio en la historia en el que al condenado a muerte se le ejecute no por algo que haya hecho, sino por algo que haya dicho. Ahora bien, Jesús es Dios, porque si le dice tus pecados te son perdonados, Él está otorgando el perdón. Y bueno, si comparamos esto que dijo con Isaías 44:22, que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces aquí Jesús está adjudicando este atributo del perdón, claro, dicho con otras palabras. Le está diciendo tus pecados te son perdonados. Nadie puede perdonar pecados a menos que fueras el ofendido. Y por eso es importante entender que el hecho de que pequemos, siempre pecamos contra Dios, como lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 39:9, con José, cuando está en Egipto y está ahí con la esposa de Potifar y que le anda tirando los perros, y que José le dice, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí estamos viendo. Otro ejemplo es en el Salmo 51, con David, cuando él, después de que pecó precisamente con Betsabé y luego asesinó a su marido, ese es el contexto del Salmo 51, y ahí mismo él lo dice, pequé contra ti, he pecado, ¿no? Contra Dios. Entonces cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios.
Entonces, si hay alguien que puede perdonar pecados, pues es Jesús, porque Él es Dios. Entonces es como si yo dijera, a ver, Pedro, yo te perdono por los pecados que cometiste contra Andrés, ¿no? Pues ¿tú qué? O sea, el que me tiene que perdonar es Andrés, ¿no? Él es el ofendido. Entonces aquí por eso es que vemos cuando Jesús le dice que tus pecados son perdonados. O sea, Él está otorgando el perdón. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esto es muy importante de entender. Ahora bien, esta mujer es un ejemplo para todo aquel que quiere acercarse a Jesús. Debe ser consciente de su culpabilidad y pecaminosidad. Y para eso es necesario la predicación correcta del Evangelio. O sea, las personas tienen que entender que están en una situación peligrosa, están bajo la ira de Dios, han ofendido a Dios todos los días de su vida, han roto la ley de Dios todos los días de su vida. Entonces, tienen que ser conscientes de eso y eso es lo que produce precisamente un arrepentimiento. Entonces, por eso es necesario la predicación completa del Evangelio, exponerles el problema fundamental y la solución dada por Jesús, como el Cristo o como precisamente como el abogado, defensor. Y por eso es que Jesús merece más que todas las cosas que podamos ofrecerle, porque Él es digno. Y por lo mismo que es digno, y nosotros ya como sus hijos, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir pecando conscientemente contra Él. O sea, una cosa es que peques y de repente, bueno, ok, pedimos perdón, pero otra es pecar conscientemente contra Él. Ya no podemos llevar una doble vida, no podemos ser hipócritas realmente. Y si no venimos a Jesús como esa mujer que no le importó lo que la gente dijera y nos enfocamos en su deseo, entonces estamos jugando a cristiano, como muchísimos cristianos hoy en día. Y una evidencia de que amamos a Cristo es cuando amamos a otros, cuando quitamos la mirada de nosotros mismos y vemos a los demás, vemos por los demás también. Entonces este fariseo pensaba que al tener a Jesús en la sala, en su casa, era suficiente. Al igual que mucha gente, muchos cristianos hoy en día que invitan a Jesús a sus vidas, pero solo a la sala de su casa y de ahí ya no pasas, aquí no te metas, ¿no? En este cuarto no te metas. Esos son los creyentes. ¿Se acuerdan que lo vimos en otro estudio anteriormente? La diferencia entre los creyentes y los convertidos. Que los creyentes sí creen en Jesús como su Salvador y van a la iglesia y leen la Biblia y oran y cantan y le adoran y hacen buenas obras de repente, pero no tienen a Jesús como su Señor. O sea, sí como su Salvador, pero no es su Señor, porque a un Señor se le obedece. Y esa es la diferencia entre creyente y convertido. Un convertido ha aceptado a Jesús también como su Señor y está alineada su vida al deseo de Dios. Y yo espero, en verdad, que todos los que estemos aquí ahorita seamos de esos convertidos, que nuestras vidas realmente hablen, den testimonio de que Cristo vive en nosotros y de que estamos verdaderamente caminando en la fe, caminando en su deseo. Y bueno, también la palabra nos dice, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Dice 2 Corintios, el último capítulo, me parece que es 2 Corintios 13. Examinémonos a nosotros mismos si estamos caminando en la fe. Y si no, pues hay que poner el orden en nuestras vidas, mis hermanos. No podemos andar jugando al cristiano tibio. O somos o no somos. Estamos o no estamos. Amén.